viaje, Señor mío, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Dios Todopoderoso, que no salgamos como hemos llegado, sino que salgamos, Señor, renovados, salgamos de este lugar transformados, desafiados, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Dios Todopoderoso, gracias te damos en esta tarde. Gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad. A ti sea la gloria, la honra, el poder y el imperio por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Gracias por este aplauso, Señor. Padre, Dios es bueno. Aleluya. Siempre eres bueno, ha sido y será bueno, porque esa es su esencia. Él no puede cambiar. Así es que en esta tarde, muchas gracias al Pastor Ramón por permitirme estar compartiendo la palabra del Señor, y más que todo eso, poder afirmar un poco la visión, poder fortalecer el buen trabajo que están haciendo, porque no hay nada nuevo, ¿verdad? No hay nada nuevo. La palabra ya ha sido escrito, y entonces es la palabra que tiene que revelarse en nuestras vidas. Pero recuerden, tenemos que tener un corazón predispuesto. Siempre decimos esto y siempre digo esto, y lo reitero una y otra vez para que no nos olvidemos, ¿verdad? El Señor habla de una parábola y dice que el sembrador salió a sembrar. Evidentemente que era arbolero, ¿verdad? Hoy se siembra de una manera mecanizada y bien efectiva, pero en aquella época evidentemente que era arbolero que tiraba la semilla o sembraba en el surco. Y el Señor da esa parábola y dice: y uno cayó entre piedras, otro cayó entre espinos, otro cayó, dice, al costado del camino, y otro cayó en buena tierra. La semilla cayó en buena tierra, al costado del camino, entre piedras, y también dice que cayó al costado del camino. Entonces, aquellas que cayeron entre las piedras, dice que no perduró. Aquella que cayó al costado del camino, vinieron las aves y la llevaron. Aquella que cayó entre los espinos, dice que fue ahogado por los espinos. Pero el que cayó en buena tierra, dice que germinó, produjo 30, 60 y al 100 por uno. Yo pregunto en esta tarde, ¿cuál era el problema? ¿Era la semilla o la tierra? La tierra. Pregunto la tierra, por supuesto. La tierra. Entonces, la palabra de Dios en la semilla, esa es invariable, no va a fallar. Y si no cumple su propósito en tu vida, es porque la tierra no ha sido la mejor. Por eso tenemos que tener un corazón predispuesto. Cuando venimos a la casa de Dios, tenemos que venir con una predisposición diciendo: Señor, hay una palabra para mi vida, hay algo para mi vida. Venir con una predisposición única y desear, anhelar, porque no hay nada más difícil en este mundo, no hay nada más difícil de darle de comer al que no tiene hambre. Hacer escalope, se dice la milanesa, escalope, hacer el asado, ¿cómo se llama? Marisco, ¿verdad? Uno puede hacer de una manera sabrosa, pero si no tenés hambre, no te apetece, no hay nada que hacer. Entonces, si nosotros venimos a la casa de Dios sin hambre, si no tenemos hambre y pasión de las cosas de Dios, entonces, por más buena que sea la palabra de Dios, por más que Dios se revele, no vamos a salir satisfechos, porque no vamos a saborear. Pero si venimos con hambre y sed de la palabra del Señor, entonces Dios va a hablarnos, Dios nos va a llenar, Dios va a satisfacer esa necesidad que tenemos en el día, y así vamos a ir creciendo todas las veces. Amén. Entonces, esta tarde, el otro día estábamos hablando sobre el servicio, ¿verdad? En la casa del Señor, lo que el Señor nos ofrece o nos dice que hagamos, ¿verdad? Dice Mateo 28, ¿se acuerdan? Sí, para pensar un poco la mente, Mateo 28, donde lo imperativo es ir y hacer discípulos, ¿verdad? Ir y hacer discípulos. Esa es la tarea que el Señor dejó, lo más importante. Y decía que cuando una madre o unos padres van a dejar la casa, van a dejar a sus hijos, ¿qué dice? Le da los recados más importantes. Le deja los recados más importantes, porque va a salir. No abran la puerta, los niños que no toquen el enchufe, que no toque. Esas son las recomendaciones. Hay tantas cosas que le puede decir, pero solamente le dice aquella más importante. Jesús, cuando iba a ir, porque ella estaba para partir, dejó la instrucción o la ordenanza más importante: ir y hacer discípulos. Amén. Ir y hacer discípulos. Esa es nuestra tarea como iglesia, hacer discípulos. Y hacer discípulos no es solamente de un momento, eso es un estilo de vida.
Ese es un estilo de vida de caminar con el Señor. Ahora, yo quiero hablar en esta tarde sobre la iglesia del siglo I y la iglesia del siglo XXI. La diferencia, ¿por qué la iglesia del siglo I tuvo tanto impacto en la sociedad? ¿Por qué tuvo tanto impacto en medio de todo que Pablo en algún momento dijo, ya no hay lugar donde predicar? Vino a Italia, vino aquí a España, la escritura lo registra, porque ya no había, en Asia Menor ya no había lugar donde predicar, en todo lugar ya predicó. Entonces, ¿cómo puede ser que hoy nosotros no podemos llegar a esos lugares? Donde ya el evangelio, teniendo mayores condiciones, mejores condiciones económicas, mejores condiciones de traslado, mejores condiciones de capacidad intelectual, tenemos la escritura, todo tenemos. ¿Cómo no podemos? Y vamos a ver la diferencia. Por eso yo quiero ir a la palabra del Señor, Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, el versículo 18. Y si le puede interesar, mañana vamos a hablar del desafío de la iglesia del siglo XXI. Amén. ¿Cuál es nuestro desafío? Entonces, Colosenses capítulo 3, versículo 18, nos habla de redes sociales de la nueva vida. Ya lo tienen. Amén. Colosenses capítulo 3, versículo 18. Quiero que lo tengan porque es muy importante. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Capítulo 4, versículo 1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Hasta ahí vamos a compartir la palabra del Señor. Esta, para poder comprender un poco, Pablo estaba escribiendo. Cuando Pablo escribió esto, él no tenía capítulo ni versículo. Convengamos en esto, era solamente una carta, era un escrito completo lo que Pablo estaba escribiendo. Luego, con el tiempo, lógicamente, para una mejor ubicación y para poder llegar en el versículo donde está escrito ciertas cosas que uno requiere en el momento, entonces se le puso capítulo y versículo. Pero cuando Pablo escribió esto, era un todo. Era un todo cuando Pablo escribió, porque era una carta a la iglesia de Colosas. Entonces, la casa de hoy es un lugar de construcción donde por lo general viven la familia. Pablo está dando un código de ética doméstica o social. Eso es lo que Pablo estaba dando, porque ciertamente había ese tipo de problema y él estaba queriendo fortalecer o corregir lo que estaba sucediendo. Entonces, la casa es un lugar donde vive la familia, es un lugar donde se divide según las funciones. Hoy podemos tener un lugar, el baño, el dormitorio aquí, la sala aquí, sala de estudio y la cocina. La casa es toda dividida. Entonces cada uno hace de acuerdo a su posibilidad y de acuerdo a su necesidad también hace la casa. Pero en aquel entonces no era de esa manera. Lo más importante no era la construcción. Lo más importante era para la casa, eran los que vivían en la casa. Cuando Pablo escribió esto, era lo más importante los que vivían en la casa. Entonces hoy se tiene un contexto totalmente diferente. Entonces la casa de ayer, para entender mejor el concepto de la casa, podemos decir podemos hacer esta pregunta del siglo I: ¿dónde se escribió? ¿Por qué se escribió? ¿Y a quién se escribió? Para poder hacer un análisis y poder ver realmente qué inspiró a Pablo, por qué escribió todo esto, por qué hizo. Entonces, tenemos que ubicarnos en la cultura de la época. Cuando Pablo escribió esto, era la época donde la cultura grecorromana predominaba.
La cultura greco-romana es aquella que, donde estaba la diosa Isis, la diosa Diana. La diosa Diana era la diosa de la fertilidad. Por ejemplo, en Éfeso, cuando estaba para entrar en el templo, ella, la diosa Diana, era aquella que tenía muchos senos, lo que uno ve en una estatua, muchos senos, una mujer, porque era diosa de la fertilidad. Y era lo que predominaba. Si usted lee Efesios, el escrito del apóstol Pablo, usted va a encontrar mínimamente 6 veces cuando habla de la lucha espiritual. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las regiones celestes. Eso lo va a encontrar porque era una fuerza espiritual. Se practicaba para entrar, la perversión sexual para entrar contra la diosa Diana, porque era la diosa de la fertilidad. Y eso predominaba cuando Pablo escribió esta carta a los de Colosas. Entonces era un estilo de vida totalmente diferente. Y Pablo escribió probablemente esto desde Roma, el año 50 o 60, tal vez hasta 64 después de Cristo. Entonces la iglesia de Colosas está ubicada en Asia Menor. Tenemos que estudiar un poquito del por qué, porque para contextualizar y entender lo que Pablo nos está diciendo, Dios nos está diciendo a través de Pablo. Entonces, ¿a qué se refería cuando decía casa? Recordemos que era diferente. La palabra casa que aparece en el original es oiko. La palabra oiko se refiere a la casa, a los que componen la casa, a los que realmente la casa, la construcción no es lo más importante, sino los que viven en ella. La palabra oiko. Entonces, en el siglo I la casa no es como hoy que la gente vive dormitorio de papá, aquí mamá, los hijos allá. No, en esa casa que se refiere Pablo, estaba viviendo papá, ahí vivía mamá, ahí vivían los hijos, ahí vivían los siervos y ahí vivían también los animales. Por eso en la época de Jesús, cuando Él nació, cuando Jesús nació, nosotros nos escandalizamos porque nació en un establo. Veo aquí en el norte algunas casas que todavía conservan el caserío, que le llaman. Los animales están por debajo en la casa, y abajo y arriba tienen sus dormitorios. Entonces, vemos que en aquella época era normal que algunos animales domésticos estuvieran en la casa. ¿Qué tipo de casa tenían? No la que hoy tenemos nosotros. Era solamente una tienda, era un todo donde estaban. Era un todo donde ellos estaban. Entonces, había esclavos y ellos también vivían en ese lugar. ¿Por qué? Porque los esclavos formaban parte de la familia. Hoy los empleados vienen a su trabajo, luego regresan a su casa. Las amas de casa, las que trabajan en lo doméstico, vienen a trabajar, termina su labor y regresa a su casa. En aquel entonces no era así. Los esclavos vivían con los patrones o con sus dueños. Era su amo, era su señor. Entonces vivían todos en un mismo lugar. Esa es la casa que Pablo está diciendo. Entonces podemos mencionar a David, podemos mencionar, mejor dicho, a Daniel, que servía al rey. Entonces, el tipo de esclavo depende de la persona. Si tenía mucho dinero, si tenía mucha capacidad económica, podía tener muchos esclavos porque se compraban. Depende, había clases de esclavos también, porque los más jóvenes costaban más caro, los más viejos costaban menos porque eran de menos fuerza. Tener un esclavo joven, fuerte, era como tener un auto 0 kilómetros, ¿verdad? Porque hacía las cosas, los mandados, traía, hacía, se le ocupaba. Entonces, ese es el contexto donde Pablo está escribiendo esta carta. Los esclavos costaban más, los que eran jóvenes, algunos tenían solamente su fuerza, otros eran cocineros, especialistas, profesionales, ¿verdad? Entonces, lo más barato eran los aprendices, los que estaban aprendiendo, quienes ayudaban el oficio a su amo. Eso era lo más barato, pero todo era reconocido como parte de la familia. Por eso Pablo escribe, no solamente las casadas estén sujetas a su marido, los maridos amen a su mujer. Por eso dice, siervo, obedeced a vuestro amo. Amo, dice, no maltraten a sus amos. Hijos, obedeced a vuestros padres. Padres, cuiden a sus hijos. Está hablando de un todo en una familia. Esa es la casa
que Pablo menciona cuando habla de todo esto. Entonces tú eres reconocido como parte de la familia. Lo que leemos en Colosenses, como decía recién, es un código, realmente un código doméstico de la época. Como Pablo, como en aquel entonces no había esas leyes domésticas, Pablo está dando un código de leyes domésticas. ¿Cómo vamos a relacionarnos? ¿Cómo vamos a conducirnos? Está escribiendo a la iglesia, porque la iglesia necesitaba tener una regla, necesitaba tener algo en que guiarse. Y Pablo está escribiendo estos códigos para la iglesia, un código doméstico de la época, para todos los que vivían en la casa. Entonces, porque los esclavos no solamente servían en la casa, sino que vivían en la casa. Todo esto que estamos diciendo parecería ser que no tiene incidencia, pero vamos a ir viendo con el correr de la exposición, vamos a ir viendo cómo tiene tanta incidencia, por qué es tan importante y por qué la iglesia en aquel lugar realmente tuvo un impacto tan grande que hoy nosotros no podemos alcanzar. Decía el otro día que en Paraguay, porque a veces nos manejamos nosotros y decimos, si decimos en España hay 1% de cristianos pentecostales, ¿cómo podemos nosotros crecer? Si por lo menos mantenemos ese 1%, estaríamos metiendo un golazo, como la que queremos que meta la selección de España sub-21 hoy contra Alemania y que gane. Entonces vemos de que las estadísticas, por lo menos en Paraguay, dice de que hasta diciembre de este año van a ser 120,000 niños. Va a haber 120,000 personas más nacidas. Se va a aumentar la población de aquí hasta diciembre, 120,000. Eso vale decir que si nosotros como iglesia queremos mantener las estadísticas, tenemos que ganar 120,000 personas. Wow. Y si nosotros queremos 120,000 personas, iglesia de 100 miembros cada uno, necesitamos 12,000 iglesias a abrir para diciembre. O de lo contrario, vamos bajando las estadísticas. Aumenta más la población y la iglesia se mantiene en la cantidad. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Es algo que nos está ahogando. Por eso es que el mundo tiene mucha incidencia, porque va creciendo y nosotros a veces nos mantenemos, si es que nos mantenemos, porque a veces pensamos de que la responsabilidad es de uno, es de dos, es de tres. La iglesia, Dios está hablando a la iglesia, y la iglesia es usted y soy yo. La iglesia, cuando Jesús estaba hablando a la iglesia, no estaba pensando en un edificio. Cuando Jesús estaba hablando de la iglesia, estaba hablando de nosotros, de los que componemos, de la iglesia viva. Él no estaba teniendo en mente una estructura edilicia. Él estaba teniendo en mente realmente una iglesia viva, que pueda incursionar en todas las esferas de la sociedad, que pueda incursionar en la política, en la cultura, que pueda en la educación, que pueda incursionar en todos los niveles, en todo lugar. La iglesia tiene que incursionar. Decía ayer, nosotros tenemos una célula, tenemos en la comisaría principal de nuestro departamento. Los lunes a las 7 de la mañana, ahí va nuestro copastor y está ahí haciendo reunión porque el subjefe, el subcomisario, se convirtió, se bautizó, está en la escuela de líderes, está haciendo célula en su casa, y él está apasionado. Y entonces le hablamos para que hable con el comisario principal, y habló, y bueno, vengan, hoy está apasionado. Tenemos parlamentarios, diputados, estamos también discipulando al senador de la nación. Hermanos, no hay nada que pueda detener. La palabra de Dios es tan poderosa que la gente necesita, y nosotros necesitamos entender esto, que no es con nuestra fuerza, es con la palabra del Señor, y Dios mismo va abriendo el corazón. Pero a veces actuamos de una manera de revés. Si yo quiero que, ¿cómo te llamas, hermano?
Alejandra, yo quiero que Alejandra conozca a Jesús. Y yo me voy y le digo, Alejandra, Jesús te ama. Y empiezo a hablar del Evangelio. Luego vengo a mi casa o a la iglesia y empiezo a decirle, Señor, le he hablado a Alejandra y Señor toca su corazón. Eso es actuar al revés. Yo antes de irme tengo que decirle a Dios, Dios, voy a ir con tu Alejandra, prepara su corazón, su mente, Señor, para que cuando yo le hable de tu palabra, Señor, sea recibida en su corazón, en su espíritu, porque es el Espíritu Santo el que convence del pecado a las personas. Amén. Esa es la manera en que nosotros debemos de actuar. Esa es la manera en que tenemos que trabajar. Entonces, no hay persona que pueda decir, yo no necesito de Dios. Todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos del Señor. Todas personas necesitan de Dios. Recuerden, somos seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Hay tanta gente que son tan pobres que solamente tienen dinero. Solamente tienen dinero. No tienen paz, no tienen familia, no tienen felicidad, no tienen nada. Solamente tienen dinero. Pero nosotros tenemos al príncipe de paz. Amén. Tenemos a Jesús. Amén. Y teniéndole a Jesús tenemos todo. Amén. No hay nada que pueda realmente estar deteniendo nuestra felicidad porque Cristo Jesús en nosotros. Entonces, todo se hacía en la casa. Todo se hacía en la casa. En la casa era, como decía, una sola pieza. En la casa se dormía, se ponía ese tipo de tapete, o sea, piel de animal o alguna cosa. Se ponía y se dormía allí. Todos dormían. Todos dormían en el mismo lugar. Levantaba la mañana y lo arrollaba, lo alzaba, lo ponía en un lugar. Esa es la manera en que vivían. Cuando iban a comer, ponían un tapete y no tenían silla, mesa como la que tenemos hoy. Vamos a la cocina, al comedor, todos a comer. No, sino que ponían un tapete, ahí ponían la comida, se sentaban alrededor y ahí comían, en el mismo lugar, en la misma pieza, como por decirlo de alguna manera. Luego lo doblaba y otra vez hacía lo mismo. Todo se hacía en la casa. Ahora, la casa también era un lugar, el lugar de trabajo. ¿Dónde trabajaban? Hoy uno toma el bus, el metro, toma su vehículo, va a su lugar de trabajo. Pero en aquel entonces no era así. La gente trabajaba en su casa. Todo se hacía en su casa. Ahí estaba su esposa, ahí estaban sus hijos, ahí estaban sus siervos, ahí estaban todos. Y él tenía que trabajar. Nosotros hoy vamos al trabajo y golpeamos con el martillo del dedo y sacamos un versículo que no está en la Biblia. Imagínense que tu esposa, tus hijos y tus criados a quien le estás discipulando, ¿verdad? Golpeas tu dedo y decís una palabrota. ¿Cómo te van a creer más? ¿Cómo van a confiar más? Entonces, ellos trabajaban en su casa. Ahí era el lugar donde hacía todo y ahí aprendía el oficio, ahí lo hacía todo. Ahora, ¿dónde tenía su negocio? En su casa. Hoy uno alquila un salón y aquí ferretería El Amigo, ferretería o almacén tal cosa, y uno dice, voy al almacén, voy a la ferretería, voy a la carpintería. En aquel entonces no era así. Tenía que ir en la casa, porque en la casa estaba el negocio. En la casa estaba el oficio, ahí estaba. Entonces se hacía todo en la casa. Ahora, después de todo eso, también nos preguntamos, ¿dónde estaba la escuela? ¿Dónde iban a la escuela los niños? ¿Cómo aprendían el judaísmo? ¿Cómo aprendían las leyes? En la casa. Se les enseñaba en la casa. Era papá, era mamá quien enseñaba a los hijos. Hoy es fácil decir al niño, vayan a la escuela. Y usted no quiere ni tomar nota a veces cuando el pastor dice, traigan vamos a tener una escuela para líderes. Y usted no trae ni para anotar. Y usted dice a su hijo, le dice, váyanse usted a la escuela, no se olvide, lleven su cuaderno, lleven su libro, lleven su lápiz para escribir. ¿Cómo es eso? Pero en aquel entonces no se podía decir eso. Tenía que enseñar a sus hijos en la casa. Recuerden, tenían su trabajo en la casa, su negocio era en la casa, su escuela era en la casa, ahí se hacía todo. Y también, aparte de eso, la actividad religiosa, la iglesia, estaba en la casa. ¿Dónde se le enseñaba a los hijos? Se le enviaba a la escuela dominical. Vamos a la iglesia del Pastor Ramón, ahí se enseña domingo, tal hora. ¿Recuerdan, hermanos? No.
excepto que iban a la sinagoga o iban una vez al año en Jerusalén. Pero lo que se enseñaba diariamente era en la casa. Se le enseñaba en la casa. Ahí era donde se desarrollaba la actividad religiosa. Ahí es donde se le enseñaba la palabra de Dios. Ahí es donde se le enseñaba la experiencia de una vivencia. Imagínense, están los ciegos, todos le están mirando, todos le están viendo. Se hacía el altar familiar, lo que hoy llamamos altar familiar. El padre se enseñaba todo esto. El Shabbat, todo se desarrollaba en la casa. Ahora, la casa podemos decir que tenía dependiendo de la posibilidad de las personas, tenía una segunda planta, lo que le llamaban el aposento alto. El aposento alto es donde Jesús dijo: vayan a preparar la última cena, donde también descendió el Espíritu Santo. Pero no todos tenían esto, sino que eran aquellas personas que tenían más posibilidad. Pero ese lugar era un lugar donde se desarrollaba la vida espiritual. Pero aún también era dentro de la casa. Todo se desarrollaba dentro de la casa. Por eso es que tuvo tanto impacto. Entonces, la iglesia del siglo I impactó tanto porque todo se desarrollaba en la casa. La iglesia impactó esa sociedad porque en cada casa se tenía que hacer esto. No es solamente en aquellos quienes voy a ver mi tiempo, voy a ver si puedo, el bus no me trajo ahora, no hay metro a esa hora, no, porque todo se hacía en la casa. No tenía que desplazarte de un lugar a otro, entonces se hacía todo en la casa. No había problema de que no tengo moneda para mi pasaje, no tengo para mi ofrenda, hoy no me da gana de irme. Hoy no puedo irme, ¿verdad? Estoy muy cansado porque trabajé demasiado. No había nada de eso. Porque hoy tenemos miles de excusas para no estar aprendiendo la palabra de Dios. Hoy tenemos tantas excusas para no estar recibiendo del Señor lo que Él tiene para nosotros cada día. Recuerda, hermanos, el maná, cuando descendió el maná, cuando cayó el maná, Dios le mandó decir: coman, vayan a recoger uno para cada día. Amén. No para 2 días, excepto el 6º día para el 7º también. Pero hubo personas como este servidor que un día se fue y trajo más, porque al día siguiente no quería irse a traer, quería comer todo un día. O sea, quería traer todo un día para los demás días. Y dice: se agusanó, se pudrió, porque no era. Y es más, dice que antes que el sol saliera, porque era como escarcha, y si el sol salía antes que recogiera, dice que eso se derretía. Entonces imagínese una persona de la época durmiendo y está roncando, y cuando se despierta de madrugada, ¿qué piensa? Hay que ir a traer maná antes que salga el sol. Hay que ir a traer maná. Entonces, ¿cuál era la tarea primera que hacía? Ir a traer maná, el pan para saciar. Cristo Jesús nos llama para que nuestra primera tarea en el día sea absorber de Él, comer del pan. Amén. Comer de ese pan. Recuerden, hermanos, el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Eso no es meramente porque sucedió, no, eso no. Cuando viene Cristo Jesús, se revela y se manifiesta. Por eso Jesús dice: yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan. Y para los israelitas, para los judíos, eso no era nada extraño, porque ellos sabían de qué estaba hablando. Ellos sabían de qué estaba hablando. No era ignorante a lo que estaba diciendo. Entonces, nuestra primera tarea, que es ir a buscar en la presencia de Dios y a traer ese pan que alimenta nuestro espíritu, que alimenta el alma, que alimenta todo nuestro ser. Esa tiene que ser nuestra primera tarea. Pero hoy, ¿cuál es nuestra actividad? Salimos corriendo, levantamos tarde, salimos corriendo con la camisa de chaqueta encima, y Señor, y ahí corriendo tenemos que ir: Señor, acompáñame, Señor, ayúdame, Señor, y el Señor tiene que correr a escuchar nuestra oración. Esa es la manera que nos manejamos.
¿Se da cuenta la diferencia? ¿Se da cuenta la diferencia que hay entre en aquel tiempo y lo de hoy? Por eso impactó tanto la iglesia del siglo I. Miren lo que dice Filemón. Filemón 1:3. ¿Alguien puede leerlo bien fuerte? Filemón. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 1 hasta el 3. 1:3. A partir del 1. Sí. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. ¿La iglesia dónde está? En tu casa. ¿Dónde está la iglesia? En casa. ¿Y por qué hoy no queremos hacer nuestra casa la iglesia? Si es lo más bíblico que hay. Amén. ¿Por qué no queremos en nuestra iglesia? Si la iglesia primitiva nació en la casa, el libro de los Hechos están pero llenos y podemos pasar noches viendo de que la iglesia se inició en las casas. Llamémosle como quiera, llámele espiga, llámele reunión casera, llámele reunión de hogar, llámele célula, llámele como sea, pero la iglesia comenzó en la casa. Y ha sido tan efectiva la iglesia en las casas porque no había manera de poder dejar de vivir en consecuencia. Pero hoy, como decía, el mundo está en aquella época. La influencia greco-romana era tan fuerte que yo tenía que pararse firme. Pero hoy tenemos una vida influenciada por lo que es la vida griega, una vida dualista, donde una cosa somos la iglesia y otra cosa somos afuera. Otra cosa somos con nuestros hijos, otra cosa somos con nuestros compañeros, otra cosa somos con los patrones, otra cosa somos con los demás. Tenemos vida tan diferente, fluctuante, y nos acomodamos de acuerdo a la situación, a las circunstancias, pero en aquel entonces no se podía vivir de esa forma. Tenía que ser de una sola pieza. O era papá el ejemplo para nosotros, o no era un ejemplo. Tenía que ser un estilo de vida. Miren, hermanos, el cristianismo no es una religión. El cristianismo es un estilo de vida. Amén. No importa cuántos demonios yo pueda echar. No importa, porque eso es del Señor, no es mío. Amén. No importa cuánta sanidad pueda suceder por la oración que yo hago, eso no es mío, eso es del Señor. Y ese es un don que es irrevocable. Pero lo importante es no por lo que yo hago, porque recuerde, Jesús dijo, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hemos hecho tal cosa, tal cosa. Yo diré, apartado de mí, hacedores de maldad, no os conozco. ¿Cuál va a ser o lo que Jesús da para poder medir? Dice, por su fruto lo conoceréis. Por su fruto lo conoceréis. Fruto tenemos que dar, fruto del Espíritu. Tenemos que tener fruto del Espíritu. Eso es lo que va a identificar qué tipo de creyente, qué tipo de persona, qué tipo de hijo de Dios somos nosotros. Porque a veces decimos, se va al cielo directo, porque no, el don no es del hombre, el don es de Dios. Y si usted mira la palabra del Señor, hay dones para cada uno. Y el Espíritu es uno solo. Hay gente que tiene dones de profecía, hay gente que tiene dones de sanidad, pero dones de sanidad la gente sigue. Dones de milagro la gente sigue, porque sanidad y milagro son diferentes, ¿recuerdan? Sanidad es la gente que se sana, milagro es aquella cosa que la ciencia médica no puede sanar. Entonces, a veces nosotros admiramos eso, pero no tenemos una vida consecuente a la palabra de Dios. Nuestra vida tiene que ir consecuentemente a lo que conocemos del Señor, lo que conocemos de la palabra. Entonces el ministerio de Pablo duró aproximadamente 50 años, donde él dice ya no hay lugar donde pueda predicar, y dice fue a Roma, después vino aquí a España. La iglesia se originó y sigue su desarrollo en la misma, que es la casa. Por esta razón llegó a impactar la familia, el comercio, la educación y toda la sociedad. Ahora, ¿cómo esto cambió? Cuando vino Constantino,
Constantino se erigió como papa, como líder religioso y también como gobernante. Entonces hizo catedrales, levantó catedrales y dijo a la gente: vamos a la iglesia. Y todos iban a la iglesia, y ahí empezó a corromperse la iglesia. Ahí empezó porque uno podía hacer una cosa en su casa y otra cosa podía ser en la iglesia. Entonces vino y se corrompió. Ahora la casa de hoy la casa está tan separada, cada uno vive su mundo. Cada uno vivimos en nuestro mundo. La esposa y el esposo por aquí, los hijos por la otra pieza, tiene ahí su internet, tiene ahí su televisor, tiene ahí su codificación, y ahí está mirando, viendo lo que quiere. Ya no son los padres los que influencian sobre los hijos, con tal de que no le moleste, entonces está tranquilo, va a la escuela, no importa quién sea su maestro, no importa lo que hagan. Y hoy, hermanos, nosotros queremos que nuestros hijos sean hijos modelos. Cuando no nos ocupamos, cuando no les enseñamos, no le estamos instruyendo en la palabra de Dios. Así es. Y tampoco en nuestra casa somos ejemplo para ellos. Y para estar empatado, voy a ser uno de los pastores, ¿sí? Para que no se sienta, porque uno dice: el pastor no nos caña. No. Voy a ser uno de los pastores para que nos quedemos en paz, ¿sí? Un pastor estaba predicando, la esposa trae un día un colchón enrollado, atado. Y después de eso dice, termina la reunión y extiende el colchón ahí. Y dice: ¿qué hace usted, pastora? Y bueno, yo aquí me voy a quedar a dormir porque con este hombre que está aquí lo que yo me quiero casar. Porque el hombre que está en casa no se quiere, se me maltrata. El púlpito es una cosa, pero en casa es otra cosa. Nosotros tenemos que ser de una sola pieza. Amén. Tenemos que ser nosotros testimonio de vida. Entonces hoy se debe salir de la casa para ir al trabajo, para ir a la escuela, para ir al comercio, para ir a la iglesia, el trabajo. El cristianismo de hoy consta de 2 horas cada semana, las 2 horas que venimos a la iglesia. Esa es nuestra vida cristiana, 2 horas a la iglesia. Y si el pastor de repente da un anuncio de más, lo primero que hacemos es: miramos el reloj. ¿Qué está diciendo en ese momento cuando alguien hace así? Ya es la hora. ¿Saben que los gestos hablan? Los que tienen hijos adolescentes, nosotros ya tenemos hijos ya grandes que también en un momento dado eran adolescentes. Cuando el adolescente dice, le dice así: ¿qué te está diciendo? O cuando dice, está diciendo: estoy aburrido, estoy aburrida, vamos, ¿a qué hora vamos a irnos? Ya tengo sueño o cualquier cosa. Entonces, hoy la vida cristiana consiste en 2 horas a la semana en la iglesia. Por eso no hay cambio significativo. Por eso no hay cambio significativo. Y la iglesia no impacta a esta sociedad. No impacta a la sociedad donde está, donde se mueve. No está impactando. La familia en la iglesia, cada uno separado, cada uno en su mundo. Y hoy con la era del internet, cada uno con su móvil, nosotros decimos celular, con su móvil cada uno y cada uno en su mundo, sentado alrededor de la mesa, pero todo el mundo, uno está en China, otro está en Madrid, otro está conectado y está hablando. Y puede estar 2, 3 horas, ¿verdad? Igual que se peleen, estén molestos los padres, ahí los padres ya duermen separados, ya duermen en otra pieza, ya no se habla. Hermanos, no podemos. Tengo 32 años de casado, no recuerdo haber dormido en otro lugar que no sea con mi esposa cuando esté en mi casa. Eso no significa que no tenga problemas. Tenemos muchos problemas, tuvimos muchos problemas, pero nunca dejamos de orar juntos. Cada mañana nos arrodillamos y le pedimos al Señor, y muchas veces nos hemos tomado de la mano y hemos llorado pidiendo al Señor que nos ayude para ser mejores cada día. Amén. Pero no le hemos dado ocasión al enemigo, porque cuando uno está molesto dice: yo voy a orar por este lado y por este lado. Cuando está bien quiere orar juntos. No, hermano, no le dé lugar al enemigo. No le vaya a dar lugar al enemigo, sino que cada día poder orar. Y si hay algo que tenemos que resolver, vamos a resolverlo en el altar de Dios. Vamos a resolverlo en la presencia del Señor. Y que pueda restaurar nuestra vida, que pueda restaurar. Y que seamos de testimonio para nuestra familia en primer lugar. Y que sea de testimonio para nuestra sociedad y nuestros vecinos y todos aquellos quienes nos rodean, puedan ver en nosotros una vida consecuente a lo que dice la palabra, y también que seamos vistos por nuestros frutos. Amén.
Por nuestros frutos podemos dar a entender de que estamos con poder y creciendo. Pero en la iglesia, a veces, ¿sabe qué? La iglesia parece como que es un peso cuando venimos a la casa de Dios. Parece que es como que nos sacaron sangre para hacer transfusión para otro a veces. Hermanos, es tan difícil cuando el salmista dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. A la casa de Dios iremos. Era un sumo placer. Estaban esperando ese día, estaban esperando ese momento. Ellos ansiaban estar en la casa de Dios. David dijo: es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellas. Y lo repetimos y lo leemos y lo hacemos nosotros como algo nuestro y de una manera melancólica, pero nuestra vida no es consecuente a lo que decimos. No es consecuente, hermanos. Por eso nos está influenciando, porque la gente nos mira, la sociedad nos mira, los demás nos están mirando, pero nosotros decimos que Cristo nos ama, pero nosotros no estamos viviendo como que Cristo nos ama. Así es. Tenemos una cara, a veces está arrugada como que fuimos detetados con limón. Sí, hermanos, no vivimos. Cristo es amor. Entonces, para ir terminando, hermanos, seamos cristianos en todas las áreas de nuestra vida, entregados a Cristo Jesús. Que nuestra vida sea realmente una vida en comunión plena y permanente con el Señor. Que nuestra vida no tenga esa vida fluctuante, que un día amo, otro día no amo. Hermano, eso es de adolescente, eso es por falta de madurez. El adolescente que dice: hoy le ve a María, ¿qué? María es su estrella. Después de 2 días le ve a Juana, wow, esta es la más linda. Después de 3 días le ve a otra. Y así, eso es de adolescente. Y nosotros estamos enamorados un día del Señor, venimos y estamos enamorados. El culto fue tremendo. Otro día venimos ya como que venimos con una bolsa, un saco de problemas y venimos de vuelta. En la casa de Dios así. Tiene que haber una expectativa. Y cuando salimos de aquí, tiene que radiar la presencia de Dios en nuestra vida. Y llevar a nuestra casa y que la gente quiera venir a nuestra casa, y cuando la gente entra a nuestra casa pueda sentir de que hay algo de Dios, de que algo diferente se respira ahí, de que algo diferente está sucediendo allí. Cuando usted le invite para una reunión en su casa, vamos a hacer una reunión, te quiero invitar, que la gente quiera venir porque algo diferente yo siento allí. Hermanos, volvamos a la iglesia primitiva. Amén. ¿Qué es lo que venimos a hacer los domingos, los sábados en la iglesia? Venimos a celebrar lo que hicimos en la semana. Amén, así es. Yo le digo a los líderes de la iglesia, cuando nos reunimos, le digo: el domingo el culto va a estar bueno si es que hicimos bien nuestro trabajo en la semana. Porque el bizcocho se hace en la semana y los domingos le ponemos la cereza encima, ¿sí? Venimos a celebrar. Los domingos venimos para celebrar. Pero hermanos, cada domingo, yo no sé aquí, creo que es una excepción lo del pastor Ramón, pero todos los pastores que conozco, excepto también, incluyendo este servidor, tenemos clientes de los domingos, después del culto: pastor, me echa una oración. Pastor, quiero contarte mi problema. Pastor, te quiero decir. Hermanos, en la casa, para eso está en la casa, para reunirnos, para que todos los días podamos ser renovados, para que todos los días podamos ser fortalecidos, y cuando vengamos a la casa de Dios, vengamos libres como para poder exaltar el nombre del Señor, para poder glorificar el nombre de Jesús, para que nuestra alma, mente, cuerpo, espíritu, todo nuestro ser sea penetrado por el poder del Espíritu Santo, y podamos ir renovados y fortalecidos para empezar una nueva semana de victoria, de gloria y de poder. Y eso es lo que la gente va a ver, eso es lo que la gente va a apreciar, eso es lo que la gente va a anhelar, eso es lo que la gente va a querer. Pero si no tenemos esa vida, en nuestra casa tenemos que volver a enseñar a nuestros hijos. En nuestra casa tenemos que volver a buscar al Señor. Amén. Dios es testigo, hermanos. No pasamos un día, cuando esté en mi casa, de estar 2 horas juntos con mi esposa. Y tenemos 30 años de haber entregado al Señor, y 30 años nuestro estilo de vida. Nuestros hijos dicen: papi, nosotros lo que hemos visto en casa es lo que hacemos. De igual manera hacen con su esposa.
Gloria a Dios. Se toman de la mano y oran. Todos los días. Los domingos días de reunión de familia, y uno de nuestros hijos vive a 200 kilómetros y dice, para mí esa distancia no es impedimento para venir, papi. Primero porque le extraño mucho, segundo porque yo sé lo que ustedes viven, lo que nosotros vivimos en casa. Y cuando vienen los domingos, les bendigo en el nombre de Jesús. A cada uno los bendigo en el nombre de Jesús. Y con mi esposa bendecimos sus vidas. Gloria a Y ellos Dios. salen la semana y van y Dios les bendice. Les enseñamos la palabra de Dios. Nuestras nueras, porque son dos, tenemos 2 hijos casados. Nuestras nueras tienen tanta confianza que vienen y cualquier situación nosotros les preguntamos, nos sentamos con nuestros hijos casados, les decimos cómo están, cómo va su vida, cómo va su matrimonio. La palabra de Dios dice esto, ustedes tienen que seguir orando y los bendecimos en el nombre de Jesús. Y ellos cada día toman más confianza, van creciendo en el Señor. Porque no porque somos suegros y somos pastores, vamos a estar fortaleciendo o ladeando, decimos nosotros, hacia nuestros hijos si están equivocados. No. Si ellos están equivocados, nosotros les decimos, esto no es así. La palabra de Dios, eso es lo que hace falta en nuestra casa, enseñar los principios, enseñar la palabra de Dios, enseñar, hermanos, a nuestra familia, para que ellos también puedan, ahí en su entorno, ellos también puedan estar impactando. La sociedad necesita de modelos de ética. Ellos no quieren religión. La sociedad no necesita religión. La sociedad necesita modelos de vida, de ética moral y espiritual. Eso es lo que necesita, hermanos, la sociedad. Y nosotros fuimos llamados para eso. Nosotros fuimos llamados para eso. Dios es tan fiel. Dios es tan poderoso. Con esto quiero terminar, hermanos. Volvamos a hacer de nuestra casa nuestra iglesia, nuestra primera iglesia. El altar familiar es una necesidad, para no decir una obligación. Nuestros líderes no solamente vienen y dicen, yo creo que si el pastor dice esto, capaz que alguno diga, pero ¿por qué? Porque el pastor es muy bueno, ¿de verdad? No lo digo porque está aquí. Él es muy bueno, sí. Pero en nuestro caso, un líder que no hace su altar familiar, si no puede tener su altar familiar, y no solamente dice mi altar familiar, no, tiene que traer su reporte como de una célula, tiene que traer su reporte. Amén. Primero tiene que ser sacerdote en su casa, para luego ministrar a la familia. Porque, hermanos, si yo soy una persona iracunda, desbordada, y vengo y oro por Alejandra, pongo mi mano sobre él. ¿Qué estoy transmitiendo yo? Lo que yo tengo. Entonces yo necesito primeramente estar en la presencia de Dios, enseñar en mi casa, en mi familia, y luego poder ejercer cualquier ministerio que sea, así sea de recepción, de ujier, de servidores, de equipo, de músicos, no importa lo que sea. Tenemos que, hermanos, nosotros. Amén. Y no porque otro haga o porque otro no lo hace, no. Yo tengo que proponerme. Josué dice, y se propuso en su corazón él, como Daniel. Dice, vosotros haced lo que queráis, en término español. Hagan lo que quieran ustedes, pero yo y mi casa serviremos. Amén. Yo quiero terminar con esto y quiero orar con ustedes, hermanos. Quiero pedir que el Señor nos ayude a volver a estos principios y que sea una necesidad. Pablo dice, impuéstame es necesidad. Impuéstame es necesidad. Que sea una necesidad en tu vida. Que sea una necesidad en tu vida de poder levantarte y poder orar. No hay nada que pueda detener la oración, hermano. Yo me entregué a Cristo el 17 de mayo del 87, un día viernes como hoy. Lo puedo recordar, está en mi retina, parece como que fue ayer. Parece como que fue ayer. Fui a mi casa, éramos recién casados. Y mi esposa dice, ¿cómo es que vas a ir a la iglesia demasiado? Mi abuela dice, yo no quiero aquí gente de evangélico en mi casa, no quiero ni que pise. Y yo venía de la iglesia y mi esposa hacía como que ya dormía y me arrodillaba y oraba por ella. Señor, gracias por mi esposa.
Gracias, Señor, por la mujer que me diste. Gracias, amado Rey, porque, Señor, es la que yo necesito y la amo. Y empezamos a orar por ella. El 30 de septiembre del 87 ya se entregó a Cristo Jesús. Y desde ese día no paramos. Desde ese día no paramos. Servimos al Señor con toda nuestra pasión. Servimos al Señor con toda nuestra pasión. Dios es fiel. ¿Por qué no nos ponemos en pie y vamos a orar? Voy a pedir al equipista que nos pueda poner lentamente. Tenemos que Sencini, cuidamos aquí tu presencia. Espíritu Santo, cuidamos aquí tu presencia para que de una manera suave, lenta, como para que no nos moleste, en ese buen sentido la palabra, que podamos orar, que podamos decirle: Señor, yo quiero, Señor, yo quiero ser un agente de cambio, quiero impactar esta sociedad, quiero impactar mi entorno, Señor, quiero impactar mi familia, quiero impactar a mis amigos, a mis compañeros, quiero impactar, Señor mío, en el nombre de Jesús. Padre, en esta tarde yo te doy muchas gracias. Señor, gracias por darnos este momento, por darnos esta oportunidad. Señor, gracias porque tú vives y reinas. Nosotros también vivimos, Señor mío. Gracias, gracias, Señor mío, porque tenemos el alto honor, el privilegio tan grande de servirte, de ser parte de tu familia, de ser parte de esta familia que camina hacia la eternidad, hacia una eternidad gloriosa, Dios mío. Gracias en esta tarde, gracias, mi Dios, porque en ti hay paz, en ti hay bendición, en ti hay gracia, en ti hay unción, Dios mío. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Señor, tú eres maravilloso, tú eres glorioso. Señor, tú estás aquí en la persona del Espíritu Santo. Estás aquí para ayudarnos, estás aquí para darnos vida, estás aquí para guiarnos, Señor mío, enseñarnos, porque necesitamos ser enseñados día a día. Cada día necesitamos, Señor, ser tomados de la mano para que caminemos juntos, Señor, y de esa manera podamos glorificar el nombre de Jesús y podamos vivir en obediencia al Padre. Espíritu Santo, en esta tarde glorifica el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. Amada iglesia, ¿por qué no venimos aquí adelante y vamos a orar? Con el permiso del pastor, vengan, vamos a orar en esta tarde para que Dios en este tiempo pueda usar tu vida como un conducto, como un canal de bendición, como un canal en este día. Espíritu Santo, en esta tarde manifiesta la gloria de Jesús. Ven, pasemos aquí al altar en esta tarde. Padre amado, en esta tarde, Señor, aquí estamos delante de ti. Aquí estamos delante de ti. Si tenemos la canción podemos poner, pero que no sea algo esperando de alguien, sino que nosotros podamos rendirnos al Señor. Nosotros podamos rendirnos al Señor. Nosotros podamos entregarnos al Señor. En esta tarde, habla con Él, dile: Señor, yo estoy disponible. Señor, yo estoy dispuesto. Señor, mi vida te pertenece. Señor, hoy puedo comprender la importancia de empezar las cosas en mi casa. Señor, lo importante que es mi vida familiar. Lo importante que es lo que pueda decir, Señor mío, a mis hijos. Lo que pueda enseñarle, Señor mío, en esta tarde. Señor, tómame. Habla con el Señor. Habla con el Señor. Dile al Señor. Dile al Señor. El Señor te entiende. El Señor te entiende. Aunque hables en guaraní, Él te entiende. Aunque hables en euskera, Él te entiende. Pero dile en esta tarde, dile al Señor, no te vayas a contener, sino que dile: Señor, yo quiero, yo anhelo, yo deseo, Señor mío. Señor, yo quiero, Señor mío, volver, Señor, en tiempos de la iglesia impactabas en la sociedad. Señor, cuando mis amigos, mis conocidos, Señor, me vean, puedan ver algo diferente en mi vida, pueda haber algo diferente en mi matrimonio, pueda haber algo diferente en mis hijos, pueda haber algo diferente, Señor mío, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Padre, gloria en esta tarde. Señor, aquí estamos, Señor. Aquí están estos niños, Señor, que se están levantando, Señor mío. Estos niños, Señor mío, que están en tu casa, que no se muevan de tu casa, que no se muevan de tu presencia. Puedan crecer en el conocimiento, viendo a sus padres, Señor mío, como ejemplo de servicio, de entrega, de obediencia y de santidad, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre de gloria,
En esta tarde manifiesta. Manifiéstate, Señor, manifiéstate, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Manifiéstate, Señor, manifiéstate, Señor. Estamos sedientos, estamos hambrientos de ti, Señor mío. Estamos sedientos, estamos hambrientos de ti, Señor mío. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Que en esta tarde, Espíritu Santo, abriga las vidas. Abriga las vidas. Abriga las vidas, Señor mío. Con el fuego de tu presencia. Con el calor de tu presencia. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor, en esta tarde. Te necesitamos, Señor mío. Anhelamos tu presencia. Anhelamos tu presencia. Deseamos tu presencia. Más que nadie. Más que nadie. Más que nadie. Más que nadie. Deseamos tu presencia, Dios mío. Tu presencia, Dios. Tu presencia, Dios, en esta tarde. En el nombre de Jesús. No te distraigas por nada. No te distraigas por nada. En esta tarde. Busca su presencia. Busca su presencia. Anhela su presencia. Desea su presencia más que nada. En esta tarde. Hoy puede ser un cambio significativo. Hoy puede haber un nuevo comienzo diferente. Hoy puede ser el día que Dios transforma tu vida, tu casa, tu familia, tu hogar, tu matrimonio, tu finanza, tu economía. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, Espíritu Santo en esta hora, Espíritu Santo en esta hora, Espíritu Santo en esta hora, Espíritu Santo mueve, Espíritu Santo toca, Espíritu Santo toca, Espíritu Santo en esta tarde, manifiesta tu presencia. Te necesitamos, Espíritu Santo, te necesitamos, Espíritu Santo, te necesitamos, Espíritu Santo. Sobre esta Espíritu Santo en esta tarde, Espíritu Santo en esta tarde, Espíritu Santo en esta tarde. Veniste con tu poder, veniste con tu gracia, veniste con tu presencia. Un tiempo nuevo, un tiempo nuevo, un tiempo nuevo, Dios mío. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo en este día, Espíritu Santo en esta hora. Viniste, Señor, con tu presencia, viniste con tu presencia. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo en esta hora. Sé un día nuevo, sé un día nuevo, sé un día nuevo, un día nuevo, Dios mío. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, tú eres, tú estás aquí, Espíritu Santo. Ministranos, Espíritu Santo, ministranos, Espíritu Santo, ministranos, Espíritu Santo en esta hora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre de gloria, Padre de gloria, Padre de gloria. Espíritu Santo de esta tarde, ministranos, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Tú eres el que has venido para ayudarnos, tú eres el que has venido para guiarnos, tú eres el que has venido para levantarnos. En el nombre de Jesús, no hay nada imposible, no hay nada imposible, no hay nada imposible, no hay nada imposible, no hay nada imposible. Espíritu Santo, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ministranos, 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 Espíritu Santo, que tu gloria, tu poder se manifieste, que en este día, Señor, tu gloria descienda, tu gloria descienda, tu poder se manifieste de una manera extraordinaria, gloriosa y poderosa, Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, Espíritu Santo, poder de los Padre, manifiéstate en nuestras vidas, manifiéstate en nosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor mío, rompa aquellas barreras, ese dique, Señor, que nos detiene, rómpelo, Dios mío, y que en esta tarde venga, Señor, una, Señor mío, corriente de agua viva, Señor, que fluya, que alcance, que riegue en todo, Señor mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ministranos. Señor, necesitamos una intervención urgente en nuestra vida. Espíritu Santo, necesitamos
necesitamos una intervención en esta vida. Espíritu Santo, necesitamos tu intervención, tu intervención, tu intervención en nosotros. Señor mío, necesitamos, Señor, somos tu iglesia, somos tu familia, somos tus hijos, Señor mío, y necesitamos en este día que el poder tuyo se manifieste como nunca antes, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, revélanos tu gloria. Señor, manifiesta tu gloria, tu poder, tu presencia como nunca antes, Señor mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre glorioso de Jesús. Gloria, gloria, gloria. Lo que recibimos del Espíritu Santo en otra lengua. Abre otra lengua, pero hablemos 5 minutos, hablemos en otra lengua. Hablemos en otra lengua, 5 minutos, 5 minutos. Vamos iglesia, vamos iglesia. Es un momento terminante, es un momento terminante. Espíritu Santo de esta vida. Rompe la cortina, rompe la armadura, rompe la ligadura, Dios mío. Todo aquello que le tiene, 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 todo aquello que le tiene. Señor, la fuerza de la vida. Señor, que se rompa la historia, que se rompa, Dios mío. Y fluya, fluya el Espíritu Santo, fluya el Espíritu Santo, fluya el Espíritu Santo. Espíritu Santo, poder de Dios en esta tarde, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, fluye, ríe, fluye, Espíritu Santo, en esta hora fluye, Espíritu Santo, con poder, llena la vida, Espíritu Santo, sabia catalaba, y sé, Espíritu Santo, ministra, no te detenga, iglesia. Dios en esta noche, Dios en esta tarde, te va a llenar, a impregnar de su poder, de su gracia, de su unción por tu vida, tu vida va a cambiar, tu familia va a cambiar, tu casa va a cambiar, tus hijos van a cambiar, tu entorno va a cambiar, la atmósfera va a cambiar, porque Cristo Jesús, ha enviado el otro Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con nosotros, y en nosotros, y Él está aquí en esta tarde, Él está aquí en esta tarde, Espíritu Santo, sopla, ministra Espíritu Santo, con tu gracia, con tu poder, con tu unción, Dios mío, Padre, gloria, Señor, que se despierte, hombres y mujeres, llenos de tu Espíritu, hombres y mujeres, llenos de tu Espíritu, para transformar esta ciudad, para transformar esta nación, a gente de cambio, Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Tu poder se manifiesta en todo, Padre, en el nombre de Jesús.
en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, levántanos, Señor mío, levántanos, Señor, en este tiempo, levántanos, Señor, que tu gloria nos acompañe, que tu gloria descienda, que tu poder se desate, Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor mío. Ministranos, Señor, ministranos, Señor, ministranos. Anhelamos tu presencia, anhelamos tu presencia. Dios poderoso, gracias. Gracias, bendito Dios, gracias. Gracias, Jesús, gracias. Te damos gracias, Señor. Amado Rey, gracias por tu bendición, por tu cuidado, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, gracias. A ti sea la gloria por siempre.